tomado un tiempo el sábado, un fin de semana largo, están todos cansados a participar de la actividad. Ahí más o menos a las 11:05 vamos a arrancar para que empecemos con mayor cantidad de personas. Esta charla, va a ser grabada y después subida por las dudas. Ustedes tienen que ir a almorzar o ir a hacer algo, o se les cae el internet, lo que sea, van a poder acceder a la misma después. Esta charla está dada en un proyecto que se llama Viralizando Salud, que una de las funciones principales que tiene el proyecto es generar un grupo de estudiantes promotores de la salud, de los cuales sería multiplicar en tanto nuestros medios, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros barrios, los conocimientos, y también, según el caso, si a ustedes les interesa, si vamos a hacer trabajo a terreno, o sea, de diferentes barrios, poder replicar también todo lo que hemos conocido. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Marcos de los Ríos, que es una persona que nos va a dar la charla de ETS y anticonceptivos. Y también está Bárbara Frías, Román Fernández y Luis Ayala, que son las personas que van a estar ayudando acá entre la charla. Bueno, buen día a todos. Primero quería agradecerle a los chicos de Andes por la invitación, a Lucas que me contrató, digamos, y la verdad que, también aprovechar para saludarlos por el día, sé que es el día del instrumentador quirúrgico hoy, así que feliz día a todos. La charla de hoy, como ahí acaba de decir Lucas, vamos a hablar sobre dos temas bastante importantes hoy en día, sobre todo en la situación actual que usamos de pandemia, me parece muy importante, y la verdad que contento de participar ahora o aportar algo en el proyecto. Me parece que hoy en día lo que es la prevención, digamos, de todas las enfermedades, o de malos hábitos también, como puede ser, es la medicina, digamos, más importante. O sea, es mucho más importante prevenir que hacer un tratamiento, digamos, a una patología. Así que voy a arrancar a hablar sobre enfermedad de transmisión sexual. Sé que son por ahí un poquito extensas las charlas, he tratado de reducirlas y hacerlas lo más didáctico que se pueda. Si se van planteando dudas, yo creo que lo mejor sería esperar a que termine la charla, así no se interrumpe y no se hace tampoco un poco larga, y hacemos al final, digamos, si queda alguna duda o alguna pregunta, la vamos respondiendo. Bueno. Vamos a arrancar con enfermedad de transmisión sexual. Antes de arrancar, definirlas. Saber que va a ser cualquier infección que se va a contagiar de una persona a otra durante el acto sexual, frente a cualquier práctica sexual, ya sea vaginal, sea anal u oral. ¿Bien? Un poco esta imagen, como si bien grafica lo que pasa hoy en día con respecto a la pandemia y con respecto al virus, saber que con lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual pasa exactamente lo mismo. Por ahí no tiene tanta propaganda hoy en día, porque es algo que se conoce desde hace un montón de tiempo. ¿Sí? Las enfermedades de transmisión sexual vienen desde siglos, digamos, pero pasa lo mismo en el mundo, ¿sí? Algo que afecta y que impacta en un montón de aspectos mundialmente, no solamente en la parte de salud, sino en la parte, digamos, social, en la parte cultural y en la parte económica, ¿sí? Como dato, saber que afectan tanto a la población masculina como a la población femenina, ¿sí? Mundialmente
al año tenemos aproximadamente 340 millones de contagios o de diagnósticos, en realidad, de enfermedad de transmisión sexual. A esto hay que sumarle a aquellos que no se le hace el diagnóstico por diferentes motivos. La población que más se afecta frecuentemente, que más tiene este tipo de contagios, de infecciones, es la población que va entre los 15 a los 49 años, sobre todo haciendo un poco hincapié que es la población que se mantiene, digamos, con mayor actividad sexual. ¿Sí? Como dijimos recién, es mucho más importante y tiene mucho más peso la prevención que el tratamiento. Vamos a ver que la mayoría son infecciones que se pueden prevenir y es lo bueno, es un dato positivo. A ver que son enfermedades que, como dije recién, al tener gran impacto en muchos aspectos, el tratamiento y el enfoque y encararlos se encaran generalmente de una manera multidisciplinaria, no solamente de la parte médica, sino también un apoyo, digamos, por ahí. No sé si quieren hay una pregunta o hay un micrófono abierto, me parece. Bueno, es importantísimo el enfoque multidisciplinario de todo este tipo de infecciones y lamentablemente por una cuestión por ahí anatómica y fisiológica la mujer generalmente tiene mayor impacto de la mayoría de estas enfermedades. Ya a medida que vayamos viendo cada una vamos a ir viendo, pero básicamente por una cuestión anatómica, al tener mayor superficie de tejido, digamos, en lo que es el aparato genital y reproductor, ¿sí? En cuanto a lo que es la vagina, en cuanto a lo que es el cuello del útero, el cervix, ¿sí? Al tener gran superficie de tejido y la mayoría de los microorganismos tienen afinidad por estos tejidos, hacen que las infecciones por ahí sean un poco más frecuentes, por ahí que sean un poco más graves, que tiendan a complicarse un poco más. El índice por ahí, sobre todo con lo que es el virus del papiloma humano, que realiza o impacta realizando lesiones precancerosas, ¿sí? Como ya sabemos, y también porque impacta sobre lo que es la fertilidad en la mujer. Ya vamos a ver que muchas complicaciones de algunos contagios llevan y repercuten en el futuro, digamos, reproductor obstétrico de la gente, ¿sí? Bueno, esto no es para que se enrosquen, solamente es para que podamos visualizar así a grandes rasgos las diferentes entidades que tenemos, ¿sí? Vemos así a grandes rasgos la sífilis, el chancroide, el herpes. Bueno, son los distintos tipos de contagios, de infecciones que se pueden contraer. Saber que son algunas, hay muchísimas, pero bueno, son las más descritas, las más conocidas y las más frecuentes. ¿Sí? Un poco de la charla va a ser poder determinar cuáles son las más frecuentes, los contagios más habituales, pero saber que hay mucho más de lo que vamos a ver en realidad en el mundo, ¿sí? Porque cada vez hay más microorganismos, cada vez hay más resistencia a microorganismos y esto se va conociendo obviamente día a día. Bueno, fíjense la cantidad de microorganismos que hay solamente en estas pocas enfermedades, pero lo que yo quiero recalcar sobre todo es la última columna, que fíjense que un dato muy importante me parece que la mayoría son curables. Si a esto le sumamos que le podemos sumar la prevención, bueno, tenemos como un dato bastante positivo, ¿sí? O sea, prevenir y saber que la mayoría tienen curación, bueno, está bueno. Si observan, las que no tienen curación, o sea, las que no son curables, son generalmente de entidades de etiología viral, ¿sí? Como es el herpes genital, como es el virus del papiloma humano y como es el molusco contagioso, ¿sí? Cuando hablamos de curable, no quiere decir que no tengan tratamiento, ¿sí? O sea, hay tratamiento, pero por ahí no se curan por una cuestión de que la mayoría de los virus, por su mecanismo de patogenicidad, ¿sí? Quedan latentes o tienen la capacidad de quedar latentes en el organismo. ¿Bien? Bueno, un dato un poco de color, no tan de color, pero para agregar, saben que una de las enfermedades de transmisión sexual es el HIV, ¿sí? Muy frecuente mundialmente, ha disminuido un montón con los métodos de barrera y con la educación sexual, pero solamente lo puse, esto
son datos de prevalencia, o sea, el porcentaje en lo que sería América Latina, fíjense que nos ubicamos casi en la mitad de lo que sería este gráfico. Obviamente que tiene mucho que ver la superficie, la cantidad de población, como que no se puede comparar un país con el otro, pero es solamente como para explicar, fíjense en Haití o en estos países que son totalmente subdesarrollados por ahí y no tienen tanta educación en lo que es en salud reproductiva, ¿sí? Y en medicina, fíjense cómo aumenta el porcentaje de diagnósticos de HIV. Bueno, para empezar a entrar un poco en la parte, digamos, de la enfermedad en sí, saber que en cuanto a los microorganismos hay un abanico importante, ¿sí? Desde bacterias, fíjense la cantidad de bacterias que hay para diferentes entidades, como puede ser la sífilis, la gonorrea, el linfogranuloma venéreo, que vamos a ir viendo cada una de estas, vaginosis bacterianas, la clamidia o la uretritis, que generalmente son causadas por bacterias, pueden ser gram positivas o gram negativas, eso lo vamos a ir viendo también un poquito a medida que vayamos viendo cada uno de las entidades. Virus, herpes genital, virus del papiloma humano, HIV, los más frecuentes, les estoy mostrando. Cuanto a la patología que es transmitida por hongos, la candidiasis, que la candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual en sí, muy poco frecuente, se transmiten sexualmente, y saber que la cándida es un microorganismo incluso de la flora habitual de la vagina, y muchas pacientes que consultan por candidiasis no quiere decir que sean transmitidas sexualmente, ¿sí? Muchas veces otras cuestiones fisiológicas, como puede ser, por ejemplo, el ciclo menstrual, o por ahí el mismo estrés, o el haber tomado algún antibiótico, cualquier situación generalmente que baje un poquito la defensa, hace que este microorganismo, que es propio de la flora, crezca un poco de más y genere ciertos síntomas, principalmente el flujo o el prurito, que es la picazón en la zona, digamos, vulvar, y no necesariamente ha sido una infección de transmisión sexual, eso para que quede claro también. Bueno, y la otra entidad que también puede ser es la tricomona, ¿sí? Que es un parásito, ya vamos a ver también, es una enfermedad de transmisión sexual y también es causa de vaginitis, o sea, de una consulta bastante frecuente en lo que sería ginecología, y esta sí, la mayoría de las veces estamos hablando de una enfermedad que se transmite sexualmente, ¿bien? Bueno, cuanto a los factores de riesgo, algo muy, muy importante, ¿sí? Hay algo que se llama el índice de contagio. El índice de contagio va a depender principalmente del poder de contagio, y cuando hablamos de poder de contagio hablamos principalmente de la patogenidad del microorganismo, ¿sí? Esto va a depender principalmente de, como hablábamos recién, de ciertas resistencias que pueden llegar a generar los microorganismos, y también dependen principalmente de sus estructuras, de proteínas que ellos tienen en su estructura y que pueden afectar de cierta manera al organismo, ¿bien? Y en cuanto a la receptividad del individuo, generalmente hablamos de su estado inmunológico. Obviamente que en pacientes que generalmente tienen alguna enfermedad asociada, alguna enfermedad crónica, diabetes, por ejemplo, que no están bien controladas, por ahí la obesidad también, o otro tipo de enfermedades por ahí más sistémicas, más importantes, que hacen que el sistema inmune su actividad esté reducida. Entonces, bueno, estos microorganismos tienen mayor, digamos, posibilidad de generar la enfermedad. Cuanto al tipo de patología, hablamos de la patología, si se trata de una patología aguda, subaguda o crónica. Toda la patología por ahí que es crónica tiene mayor posibilidad de contagio, obviamente por el tiempo de exposición. Y cuando hablamos de prácticas sexuales, por ahí también quiero aclararlo, porque por ahí generalmente no se habla, pero bueno, es algo que creo que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que hablar, porque por ahí quizás se da por sobreentendido, pero obviamente que prácticas sexuales, hablamos de si es una práctica. Por ejemplo, las prácticas sexuales anales tienen mayor chance de contagio. ¿Por qué? Porque la mucosa anal no está preparada para la relación sexual, ¿sí? Y por ahí es más fácil de que se lesione, ¿sí? Microlesiones, lesiones que no se ven por ahí. Entonces el microorganismo aprovecha estas puertas de entrada para poder ingresar al
al torrente sanguíneo. Lo mismo sucede con el sexo oral, ¿sí? Saber que en la mucosa yugal, o sea, en la mucosa de la cavidad oral, tenemos microlesiones que por ahí, o por ahí infecciones a nivel de las encías, gingivitis, que pueden participar como puerta de entrada para ciertas infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Incluido el HIV. ¿Bien? Entonces eso es algo importante que también se debe enseñar a la comunidad y a la población. Fíjense que antes de agregar acá, en este diagrama, fíjense que esto lo puse porque me parece también importante el poder que tiene una nueva pareja sexual, sobre todo en el primer mes de esa pareja sexual, que es como el periodo, digamos, de mayor exposición o mayor contagio. Estamos hablando cómo participan las nuevas parejas como factor de riesgo. Fíjense este dato que en haber tenido más de 3 parejas sexuales en los últimos 3 meses, está hablando también como factor de riesgo. Obviamente que si se tienen los cuidados, si se usa un método de barrera, hay cosas que van a ir reduciendo, digamos, el índice de contagio, esto a grandes rasgos, ¿ah? Y fíjense como por ahí más de 15 parejas sexuales en el año en hombres es un factor de riesgo, y en la mujer, por las condiciones anatómicas que por ahí hablamos recién, más de 4 parejas sexuales al año en la mujer también sería un factor de riesgo. Obviamente que el cigarrillo, como ya sabemos, participa como factor de riesgo en la mayoría de las patologías, y fíjense que puse esta foto precisamente, no solamente para acordarnos del cigarrillo, sino que también un poco a colación en lo que sería la salud reproductiva, también es causa de disfunción eréctil y disminución de la libido por ahí. Entonces es importante también tenerlo en cuenta e inculcar esto en la gente, ¿sí? No solamente el factor de riesgo para el cáncer de pulmón o cáncer de vejiga, un montón de cánceres en el organismo, sino que también en la parte de transmisión de enfermedades sexuales y de la libido. Obviamente el uso de drogas, ¿sí? Sobre todo en los momentos que se estén bajo el efecto de ciertas drogas, que es cuando el humano tiene menor control y menor, digamos, juicio propio. Entonces, por ahí, en cuanto a las medidas de barrera, en cuanto a las conductas, son conductas las que toman generalmente conductas de riesgo. Entonces, bueno, también saber que es un factor de riesgo. Y el famoso, bueno, preservativo, saber que es un método de barrera, el único método de barrera que va a evitar el contacto de fluidos, de secreciones, el contacto de piel, saber que por ahí algún tipo de infecciones, como sobre todo son las que necesitan mucho contacto, como la del virus del papiloma humano o del herpes, por ahí, al tener contacto de otra región del cuerpo, por ahí sí puede generarse la enfermedad, muy raro, muy poco frecuente, y que con el uso del preservativo es la única medida que vamos a evitar el contagio de estas enfermedades de transmisión sexual. Como factor de riesgo también, bueno, saber, como hablamos recién, un poco la edad. Generalmente los adolescentes son los que mayor riesgo tienen de padecer de enfermedad de transmisión sexual, porque son los que mayor conducto de riesgo toman. Por ahí el famoso ideología a mí no me va a pasar, y lo hemos tenido todos, ese tipo de pensamiento, que por eso es importante inculcar y hacer este tipo de charlas. En la mujer también factores de riesgo, no tener controles ginecológicos anuales, ¿sí? Como se sabe, realizar el Papa Nicolau y la colposcopía, son importantes porque es un momento que uno, en el momento de realizar la colposcopía, puede visualizar, digamos, todo lo que sería el tejido vaginal y el tejido cervical de la paciente, ¿sí? Bueno, yo no me presenté, estoy hablando mucho de esto, pero bueno, yo soy médico, trabajo en el Hospital del Carmen, en el servicio de ginecología y de obstetricia, para que sepan que estoy hablando de esto, soy ginecólogo y además obstetra. Bueno, un poco a lo que vinimos hoy, ¿sí? Que fue a prevenir, saber que prevenir es parte de la cultura, y esa cultura que hacemos entre todos y todas es clave. Cómo hacer una buena prevención en cuanto a lo que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, informar siempre a las personas un poco de lo que hemos estado hablando en cuanto a cuáles son los factores de riesgo sobre llegar a tener una enfermedad, ¿sí? En base a las conductas sexuales que se tienen.
es muy importante poder identificar, de acuerdo a los factores de riesgo que hemos estado viendo, cuáles son las personas que pueden llegar a tener este tipo de enfermedades, conocer cuáles son los síntomas más frecuentes, que lo vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos viendo las diferentes entidades, poder diagnosticar de manera precoz. Lo ideal sería prevenir, pero bueno, si en caso de que exista algún tipo de patología, poder diagnosticarla de forma precoz y realizar el tratamiento precoz, porque mientras antes sea el tratamiento, menos secuelas van a dejar este tipo de enfermedades. Y no solamente hacer el diagnóstico y hacer un buen tratamiento es importante, sino que también dedicarle un tiempo en cuanto a lo que va a ser el asesoramiento y del futuro. Y algo clave es también evaluar sobre las parejas sexuales o la pareja sexual actual y realizar o evaluar por lo menos a esa persona para saber si necesita un tratamiento. ¿Bien? Bueno, y parte de la prevención es la vacuna. Vamos a ver también qué vacunas hay. Vacunar ante la exposición a las personas con riesgo de enfermedad de transmisión sexual que pueden evitarse mediante esta medida. Bueno, acá hay un videito muy corto, muy simple. Solamente lo traigo para que, bueno, esto es bastante importante, saber que, bueno, como hablamos del preservativo, es la única medida de barrera que tenemos frente a las enfermedades de transmisión sexual, y algo muy importante es poder explicar y cómo se coloca. Muchos adolescentes no tienen ni idea cómo se coloca, habiéndolo ya usado por mucho tiempo. No tiene sonido el video, creo que no van a tener sonido, solamente rápido para que puedan ver cómo se coloca, ¿sí? Bueno, siempre evaluar, ¿sí? Que el envase tenga presión adentro, ¿sí? Que tenga aire, que no esté hinchado. Siempre abrir el paquetito, nunca con dentro, con nada cortante. Siempre con el pene erecto, colocarlo antes de cualquier práctica sexual. Retirarlo siempre con el pene erecto, con mucho cuidado para evitar que haya contaminación con la secreción, ¿no? Bueno, es un segundo, un minuto que te demorás en explicar cómo sería el contagio, ¿no? La buena colocación de este medio. Bueno, viene un poco la parte más entretenida. A la charla la dividí de acuerdo a el tipo de lesión que se va a ir produciendo, digamos, en el organismo. Van a ver muchas fotos por ahí un poco impactantes, pero la idea es un poco de que se vea cuál es la realidad y qué pasa frente a estas enfermedades, ¿ah? Vamos a arrancar con las úlceras genitales. ¿Cuáles son los microorganismos que producen, los más frecuentes, como les dije al principio de la charla, que van a producir este tipo de lesiones? ¿Ah? Primero definir, cuando hablamos de úlcera, o llaga, que es un sinónimo, saber que es una lesión que es una solución de continuidad, o sea, falta tejido en esa zona. Realmente se compromete la porción más superficial, que sería la dermis o la epidermis. Fíjense como en esa foto alcanza a verse parte de fibrina en el fondo de la úlcera, algunos vasos sanguíneos que van cruzando, o sea, una puerta de entrada para que esto se sobreinfecte. Los microorganismos más frecuentes que van a generar estas lesiones, vamos a ver al herpes genital, la sífilis, ¿sí? Y el chancroide. Para arrancar, vamos a arrancar con el herpes genital, es una infección viral. El herpes genital, la enfermedad deriva del herpes simplex virus 1 y el tipo 2. El tipo 2 es el más frecuente que encontramos los dos se encuentran en el aparato reproductor, pero el más frecuente es el tipo 2. El tipo 1 por ahí, el más frecuente en las lesiones orales, derivan de la familia de herpes viridae. No me voy a detener mucho a hablar en el patógeno en sí, sino por ahí que hagamos hincapié y podamos detectar cuáles son los síntomas más frecuentes para un buen diagnóstico, ¿ah? Saber que el diagnóstico va a ser clínico, vamos a ir viendo enseguida, vamos a ver un poco en cuanto a las lesiones que vas produciendo, pero el diagnóstico principal es el que vamos a tener de acuerdo a los síntomas y a la clínica que va a presentar el paciente, ¿sí? O la paciente.
Saber que es una infección viral crónica, como vimos al inicio, es una infección que una vez que se adquiere, el virus queda latente y el tratamiento, lo que vamos a hacer con el tratamiento son las lesiones. Es una bastante frecuente, fíjense el número que el 80% de la población se contagian de herpes en algún momento de su vida. Lo mismo sucede con el virus de papiloma humano, el HPV, las personas lo tienen, pasa que generalmente son asintomáticos, en el hombre muchas veces el portador y raramente tiene síntomas, y la que peor la pasa y la que más síntomas por ahí tiene es la mujer. Vamos a ver más adelante cuando veamos HPV. Como les decía, el diagnóstico es clínico, se confirma a veces si queda alguna duda con alguna muestra serológica. Lo que se hacen es mediante diferentes técnicas, generalmente de amplificación, como puede ser la PCR, ¿sí? O a veces se hacen cultivos de la misma cepa viral para hacer el tratamiento. Rara vez se hace, acá nosotros en el hospital muy pocas veces lo hacemos, sobre todo lo hacemos con la sospecha por la lesión que es bastante característica, ¿sí? En cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico médico se hace con un antiviral, que es el Ciclovir. Hay diferentes esquemas de hacer el tratamiento de acuerdo a la paciente, ¿sí? Y a la enfermedad como se presenta. Realmente tenemos la prima infección, que es la primera infección que se tiene de esto, se hace con un esquema, generalmente dura 7-14 días el tratamiento, pero saber que hay pacientes que tienen este tipo de infecciones crónicas, o sea, recurrentes cuando hay personas que tienen más de 6 episodios al año, y por ahí el tratamiento se hace de otra manera, se hacen tratamientos anuales por ahí, o se hacen tratamientos apenas la paciente tenga algún síntoma prodrómico. Síntoma prodrómico es aquel síntoma que aparece antes de que tengas la lesión. Entonces, antes de que aparezca la lesión, se hace un tratamiento con la misma medicación que la Ciclovir. Obviamente que siempre que hagamos el tratamiento es importante eliminar los factores de riesgo que estuvimos viendo, sobre todo las conductas de riesgo, para que pueda haber otra vez un episodio nuevamente o con otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Fíjense, estas son las lesiones. El virus tiene un periodo de incubación aproximadamente de 15 a 20 días. Las lesiones que vamos a presentar, son lesiones vulvares. Fíjense, a nivel de los labios menores, son muy características, generalmente son múltiples, son vesículas antes de que se erosionen. Generalmente la lesión característica son vesículas múltiples que están separadas y que tienden a confluir, a ser como un ramillete. Médicamente se diagnostican así. Tienen la capacidad, fíjense que son bien úlceras delimitadas, bien redondeadas, fíjense que como que ha sido una vesícula anteriormente. Y lo otro que es importantísimo, parte en el interrogatorio, que generalmente son muy dolorosas. Las pacientes, fíjense que te dicen, no me puedo sentar, y es realmente porque son muy dolorosas. Hace muy difícil por ahí el examen físico, poder colocar un espéculo para completar el examen físico, es la verdad muy difícil, y a veces no se hace por el mismo dolor que sufre, digamos, la paciente. Entonces, para síntomas a tener en cuenta son las vesículas. Fíjense que estas son las vesículas, vienen ramiletes, la mayoría son separadas, pero tienden a confluir. Esto es característico del herpes, ¿bien? Estas lesiones pueden reventarse, como vemos recién, y sobreinfectarse a la vez. Fíjense que a nivel del pene se encuentra el mismo tipo de lesión, ¿sí? Bien redondeadas, separadas, que tienden a confluir, borde eritematoso, bien dolorosa, muy dolorosa. Y a nivel de la mucosa oral, fíjense que también el mismo tipo de lesión, ¿sí? Bastante características al momento de hacer el diagnóstico. Y el otro punto clave, como les dije, el dolor es muy característico, ¿okay? Obviamente que a nivel anal, todo lo que es la mucosa, también pueden existir este tipo de lesiones. Entonces, el otro tipo de microorganismo o enfermedad que va a causar úlceras genitales es la sífilis. Saber que la sífilis, ya sabemos que lo produce el Treponema pallidum, la espiroqueta, que es una bacteria espiroquetada que tiene esta forma, bien en resorte, como el sacacorcho. Así se vería la microscopía. Bien. Una especie de bacteria del género Treponema, compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, lo que le dan un movimiento de rotación similar a un sacacorcho. Tiene un movimiento particular este microorganismo. El diagnóstico lo vamos a hacer, como hablamos recién, clínicamente, las características de las lesiones, cómo se van a presentar,
ya la vamos a ver también en un ratito. La observación directa tiene la capacidad de que lo puedes ver, esto es un campo oscuro, así se llama médicamente, y se ve las espiroquetas, digamos, refringentes en la observación directa. Por ahí esto no se utiliza tanto porque necesitas que se realice generalmente apenas se toma la muestra, o sea, va perdiendo especificidad a medida que pasa el tiempo la muestra, se pueden confundir con otro tipos de espiroqueta, entonces por ahí no se usa tanto. Hoy en día lo que más se usa es el clínico y la serología, con diferentes tipos de test. Vienen test no treponémicos, que es la famosa BDRL. Esta BDRL lo que te hace es cuantificar, digamos, son pruebas cualitativas o cuantitativas, ¿sí? de compuestos, digamos, del microorganismos, y después tenés test treponémicos directamente, que es el FTABS, que este es el confirmatorio. El diagnóstico se hace con un test no treponémico. Una vez que tenés este positivo, se confirma con el test treponémico. El test treponémico es el primero que da positivo, y generalmente queda positivo de por vida, una vez porque es los anticuerpos que se van a generar contra este tipo de microorganismos, entonces quedan de por vida. El control del tratamiento, si está funcionando o no, lo hacemos con los test no treponémicos, la BRL en título, que iría descendiendo a medida que hacemos el tratamiento. Bueno, el tratamiento es con las penicilinas, que benzatínica, vienen diferentes esquemas, vienen esquemas para la persona de acuerdo al periodo de contagio que tengamos. La enfermedad tiene una evolución aguda, una evolución subaguda y una evolución crónica en el caso de que no se haga tratamiento. La sífilis, tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria, luego tenemos una sífilis latente, ¿sí? Que es un periodo en el que no se tiene síntomas. Hasta ese momento la sífilis tiene tratamiento y es reversible. Pasando a esta etapa, que es la famosa sífilis terciaria, donde ya aparecen complicaciones gravísimas en las personas y que ya no se hace, ya no es reversible, ya el daño que queda es un daño crónico, invalidante muchas veces. En este periodo el contagio es mucho menor que en la sífilis primaria y sífilis secundaria, donde la posibilidad de tratamiento es mayor. ¿Bien? Entonces, la úlcera sifilítica es bastante característica. Fíjense, los bordes bien redondos, bien duros, bien limpio el fondo, ¿sí? Es indolora, una característica bastante particular de este tipo de contagio, ¿sí? Entonces la úlcera es bien eritematosa, no dolorosa, fíjense, una úlcera, a ver si esto te duele y no le duele a la paciente. De consistencia dura, sobre todo los bordes de la lesión, generalmente no tienen secreciones, como te dije, es bien limpia, y obviamente, como todo tipo infeccioso, inflamatorio, van a haber ganglios linfáticos, sobre todo a nivel pelviano, ¿sí? O ilíaco, podemos tener algún tipo de adenopatías. Generalmente la úlcera aparece entre la segunda y la tercera semana del contacto sexual con la persona que se haya tenido relaciones sexuales y que esté infectada. Y fíjense que esto que desaparece espontáneamente aún sin tratamiento entre la tercera y cuarta semana de aparición. Entonces uno dice, me curé. No, no te curaste. Tratamiento se hace sí o sí con el tratamiento antibiótico. Lo que pasa es que empezás a avanzar en la evolución que acabo de nombrar en la enfermedad. Bueno, estas lesiones, fíjense en pene. Acá tenemos otra lesión peniana, una lesión a nivel vulvar sobre el labio mayor. Fíjense las mismas características, no duele, indolora, bordes bien duros, fondo limpio, y lesión a nivel de la mucosa, digamos, a nivel lingual, ¿sí? Las mismas características. Obviamente que este paciente va a tener ganglios linfáticos adenopatías, esta paciente también, y este paciente a nivel cervical seguramente también. Esa es la sífilis secundaria. Tiene este tipo de características, que son múltiples pápulas, sobre todo a nivel dorsal, a nivel de las manos, a nivel de los pies. Fíjense cómo evoluciona la enfermedad, y bastante característica de esto, además que todo este tipo de lesiones pueden sobreinfectarse con microorganismos propios de la piel, ¿sí? Empeorando el cuadro. Hasta acá tenemos tratamiento, como dijimos recién, y es reversible, pero si la enfermedad
avanza a esta etapa terciaria, la famosa neurosífilis, ¿sí? Ya se genera un proceso de hipersensibilidad donde hay lesiones con una característica bastante importante y sobre todo tiene afinidad sobre el tejido nervioso. Fíjense que estos son resonancias como a nivel cerebral acá está disminuir lo que serían los ventrículos laterales porque producen este tipo de lesiones con complicaciones como son cegueras y sobre todo una esclerosis de lo que serían la médula y con todas las raíces nerviosas, con parálisis y estos pacientes tienen, digamos, complicaciones de impotencia funcionales en los miembros, con dificultad para caminar, para moverse. La verdad que es bastante invalidante la enfermedad si es avanzada. Hoy en día hay muy pocos casos, no se ven, justamente por el diagnóstico y el tratamiento precoz. Bueno, y la otra lesión, enfermedad de transmisión sexual frecuente y que produce úlceras genitales es el chancroide, ¿sí? Que es una enfermedad que la transmite una bacteria que es la Haemophilus ducreyi, un tipo de bacilo diplococo, ¿sí? De esta forma, un periodo de incubación de 2 a 5 días, aparece el chancro, que es el chancro, siempre hacemos referencia al chancro de la sífilis, bueno, este es un chancro que es blando, no tiene las características de dureza que hayamos visto en el otro, y sí es doloroso, a diferencia del diagnóstico anterior también. Generalmente los límites no están redondos, por ahí no están tan marcados los bordes, y generalmente suelen ser múltiples en la infección. El diagnóstico va a ser con esta clínica característica que vamos a ver, las lesiones que vamos a ver en un segundo. Generalmente sí produce secreciones y no es tan límpida como la lesión de la sífilis. Hay una secreción de la cual se pueden tomar muestras para hacer el diagnóstico, digamos, del cultivo. Y obviamente que el diagnóstico de se hace sobre todo descartando las otras enfermedades que producen úlceras genitales. Bueno, el beso acá, porque vamos a ver enseguida las características de la lesión, pero generalmente son lesiones que se dan como lesiones en beso. El tratamiento es antibiótico, hay diferentes esquemas, puede ser con acitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina, la cipro ya no se usa tanto por la resistencia que se ha generado, otra es la eritromicina. Fíjense que es importante sí hacer el diagnóstico y es importante que consulten al médico, porque el tratamiento es antibiótico y se debe hacer un esquema acorde. Siempre se hace el control de la pareja sexual y siempre se descartan otras infecciones, y esto es para todas las infecciones de transmisión sexual. Hay que evaluar a la pareja sexual, hay que hacer el tratamiento, hay que hacer el asesoramiento, digamos, para prevenir eventos futuros. ¿Bien? Fíjense, una vulva, está de costado, pero fíjense cómo son lesiones en beso, ¿eh? De un lado al otro, no es tan limpia como el chancro sifilítico, fíjense los bordes mucho más finitos, más blandos, tienen como una fibrina, como secreción, fíjense, secreción acá, en la parte inferior, en lo que sería más o menos la horquilla vulvar. También esta foto, bueno, esto es la misma lesión en un pene, fíjense acá a nivel inguinal esta adenopatía, como gana adenopatía que a veces puede también supurar o drenar y de la cual se puede tomar también la muestra. ¿Bien? Bueno, entonces como para cerrar las úlceras genitales y más o menos hacer el diagnóstico diferencial de las 3 entidades más frecuentes, todas tienen un periodo de incubación, todas van a tener úlceras, vamos a hacer la diferenciación del diagnóstico por las lesiones características, el herpes sobre todo saber que son vesículas, el ramillete, que pueden ser vesículas en un principio, pero pueden ulcerarse, que van a estar agrupadas y que son muy dolorosas, ¿bien? Del chancro duro, de la sífilis, saber que es bien duro, bien marcado, con el fondo bien limpio, generalmente es único en la primoinfección y no hay secreción, a diferencia del chancro blando, donde va a ser doloroso, bien sucio, múltiple, con secreciones y adenopatías que también pueden secretar. ¿Ah? Bien, y otras causas de úlceras genitales, como puede ser el linfogranuloma venéreo, causado por la clamidia, que la vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Bien? Por ahí yo me enrosco hablando. Bueno, por ahí sí. Paremos, hacemos un break, algo, y yo me paro un poquito.
Si no, seguimos, ¿no?